Tenemos tomado hasta las 6. Pues muy bien, pues tenemos casi 35 minutos de diálogo. Juan Manuel. Bueno, Pedro, no sé hasta qué punto la actuación de las personas no son impenetrables, hasta qué punto es literal el Morente o qué matices tiene. Vamos a verlo. En Marías hay un concepto que es muy bonito, que es el de que las personas, la interpenetrabilidad de las personas, que lo utiliza mucho como diciendo que es el concepto, uno de los fundamentales de la vida personal. Vivimos interpenetrados. De ahí que cuando se muere alguien no solemos decir se ha muerto quien sea, sino se me ha muerto porque una parte de mí también se me va con esa persona, ¿no? Vivimos interpretados. No sé, García Morente, esa literalidad de eso, si es literal o no, o cómo lo ves tú al leerle. Sí, Otra. muchas gracias, sí. Em, Sobre el tema de la ficción, la cuarta, ¿no le parece que es la más propia de Marías al tener el que contar su vida en una vida presente, precisamente narrar la vida es la mejor forma de valorar la ficción? No, quizás la más de las cuatro. Y, Juana, cuando has hablado de vivir sin ilusión y que es una fuente de despersonalización, también a mí me parece que es muy interesante como anular la ilusión para María me parece que es causa de dos temas muy interesantes. Uno, anula la gravedad y lo personal y da rienda suelta a la frivolidad. Y a mí me parece que precisamente la ilusión lo que hace es dar gravedad a la vida personal. Y completa un poco esto que has dicho, ¿no? Cuando alguien se mete con nuestras ilusiones, el ataque es como si fuera muy al fondo de lo que somos, como si nos despersonaliza, pero como que nos hiere mucho cuando alguien va contra tus ilusiones. Si va contra tus deseos, bueno, un deseo es una cosa un poco más, menos personal, menos de nuestro fondo, ¿verdad? Y además me acuerdo que en el artículo, no, el ensayo sobre la guerra civil, cómo pudo ocurrir, una de las causas que él dice de la guerra es la frivolidad, la falta de gravedad en la relación personal y en el trato del otro. Entonces, simplemente es comentarlo porque me parecía muy, como complemento a ese tema de la ilusión y la despersonalización, que, bueno. Vamos por orden. Por orden, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo no encuentro contradicción entre lo que ha planteado y lo que dice Morente ahí en el ensayo. Que exista una relación íntima con una persona no significa que hayamos llegado al núcleo esencial de la persona. O sea que lo que viene a decirnos Morente es que no terminamos de conocer íntegramente a las personas, porque ese fondo, él dice fondo insobornable, es algo que se encuentra en el... Yo estaba escuchando... María, que hay un arcano en la persona. Claro, claro. Estaba precisamente con la ponencia de María Zambrano que nos ha dicho, ¿verdad, Carmen? Me parece fabuloso porque realmente ese fondo insobornable, aunque Morente no lo está diciendo expresamente, podría tener una conexión con esa referencia, ¿no? O sea, ese fondo insobornable, o sea, es el corazón lo que no nos engaña, aunque eso no está en Morente, ya de paso. Pero realmente, insisto, no creo que haya una contradicción con que una persona, ¿verdad?, pueda conocer a otra. Morente no habla de eso. Morente dice expresamente que en el ser humano hay un núcleo íntimo al cual no podemos acceder. Claro, esto es muy interesante también porque luego ya después en la conversión, con esa dimensión religiosa, uno puede entender que quizá quien podría entrar, ¿verdad?, si tiene uno fe, es Dios, ¿no? Pero en cuanto a criaturas finitas, en cuanto a seres personales, aunque conozcamos bien a otra persona, nunca la vamos a conocer de un modo pleno, de un modo auténtico, como podemos conocernos a nosotros mismos. No sé si respondo. Gracias. Muchísimas gracias también por la cuestión. Y sí, totalmente de acuerdo. Las tres primeras respuestas a la pregunta ¿por qué amamos tanto las ficciones?
puedo yo localizarlas en pasajes de Marías y no son respuestas excluyentes, sino complementarias. La cuarta, anunciaba yo como no propiamente de María, porque yo no conozco, no sé, a lo mejor no hay un pasaje de María en que lo diga tal cual, pero me parecía muy acorde con toda la filosofía de María, ¿no? Eso sí, la necesidad, estaré yo en la hipótesis mía ser correcta, de contarnos a nosotros mismos nuestra propia vida, no lleva necesariamente a escribir unas memorias o una autobiografía. Esta puede ser, digamos, un contárnoslo íntimo, nuestra soledad, ¿no? Pero sí, es un contárnoslo además no retrospectivo, a toro pasado, ¿no? Es contarnos en cada momento, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cuáles son, digamos, mis trayectorias? Por tanto, ¿dónde tengo mi ilusión? ¿De dónde vengo? Y eso lo hemos aprendido gracias a la literatura, por así decirlo, ¿no? Claro, ¿dónde tengo yo mis ilusiones? Es curioso, pero la palabra ilusión no existe en ninguna lengua más que con el carácter de engaño solo en español. Bueno, yo estoy también muy de acuerdo con lo que has dicho, Juan Manuel. Fíjate que yo he subrayado, lo que tú has dicho es también muy certero, ¿no? Yo he subrayado unas palabras de Julián Marías cuando dice que conocemos a las personas cuando conocemos sus ilusiones, ¿no? Y tú me has recordado, y que no recuerdo ahora mismo dónde está, ¿no? Que, que como que esa ilusión significa pues el sentido de la gravedad de nuestra vida, ¿no? Y que eso tiene que ver con, porque lo contrario es despersonalización, tú has dicho frivolidad, ¿no? Y que yo no, es que ahora intentaba recordar y no lo recuerdo, pero tanto Marías como Ortega hablan a veces de un sentido, de tomarse las cosas en serio, ¿no? Lo contrario es lo frívolo, lo superficial. La filosofía, si empieza Ortega en qué es filosofía, es tomarse las cosas en serio, ¿no? Y que tiene que ver con otra palabra que ha recorrido la mesa, ¿no? Que es no solo vocación, sino autenticidad, ¿no? Yo creo que va efectivamente por ahí, ¿no? No emplea la palabra, por ejemplo, María Zambrano emplea mucho la palabra esperanza, pero lo llamativo de Julián María es que emplea una palabra que efectivamente, como él dice, es muy española, el sentido y que es ilusión, ¿no? Porque vivir sin esperanza es también despersonalizarse, ¿no? Y nadie puede dar esperanza a otro, tiene que salir de sí mismo, ¿no? Como la ilusión. Pero lo llamativo, ¿no? Lo peculiar de María es que emplea esa palabra, ¿no? Hace de la ilusión un tratado, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra a Pepe, se me ha pasado felicitar a los cuatro ponentes porque han sido cuatro ponencias sumamente profundas. El ensayo de García Morente es impresionante y nos lo ha traído aquí. Es otro de los textos de García Morente que creo que debemos poner en valor en la Escuela de Madrid porque es de un valor extraordinario, como otros muchos textos de García Morente, no las clásicas de introducción a la filosofía que conocíamos de siempre, sino estos textos menos conocidos, pero de un valor inmenso. Y tanto la ponencia sobre las ficciones de José María Norro como Juana Sánchez Gey, a mí lo de Marías me ha impactado mucho ese artículo del 34, que tenía 20 años y está metido ya en el neotrascendentalismo tomista, nada menos. O sea, que tendrá en los jesuitas será una cosa impresionante. Y en cambio, la Escuela de Madrid no se hace nunca cargo de eso. Y en Marías estaba a los 20 años. Eso de que Dios está ya en nosotros al principio. Y claro, explica muchísimo la trayectoria de Marías, sin lugar a dudas. Y la ponencia de Mari Carmen, pues la verdad que la metáfora de María Zambrano, hay cantidad de conceptos que ha manejado que son extraordinariamente importantes e interesantes. Y ahora le doy la palabra a Pepe, brevito, no digamos pintar. Sí. Eso era venganza, Pepe. Tomé la recomendación. Porque voy a ir a cuestiones muy de fondo.
menos. Señor decano, solo hacer la observación de que la primera de las causas por las que interesa la ficción es muy claramente orteliana. Está en deshumanización del arte con toda claridad, incluso antes. Pero quería completarla, no es solo esa corrección, sino que no es tanto el descanso de la vida, sino el descanso de la vida como cotidianidad. Eso lo hizo Ortega en muchas ocasiones, es descansar de la cotidianidad. ¿Qué entiende Ortega por cotidianidad? La vida mecánica, la vida sonambúlica, la vida de los... Entonces, si pensamos que la novela, la ficción, las películas son vida virtual, entonces sigue siendo vida. Pero claro, ya no es la vida como cotidianidad, ¿no? Sino que ya abre un portillo y digamos que es la vida heroica, ¿no? Aquella simplemente está este comentario si te sirve de algo. A Juana le quería comentar que efectivamente Ortega usa poco el concepto de persona, pero lo usa en momentos decisivos. Cito de memoria, todo un girón, una nota a pie de página, todo un girón de nuestro futuro depende de que nos pongamos en claro sobre la noción de persona. Eso creo que está en un texto sobre Scheller. Y luego en el ensayo, el apéndice de ensayo sobre el teatro, ya en un texto muy maduro, en Poséculo, el ensayo de las máscaras o século, que se llama algo así, hace una etimología de la palabra persona, que es derivada del etrusco, ¿no? De eso, y que, si no me equivoco yo, María retoma. Y ahora una tercera, porque si no Javier me regañará, una tercera observación que va para la intervención de Juan y para la intervención de Pedro Grande. Sois de un optimismo pre-kantiano. Siento, pero no lo puedo decir, y Ortega no. Soy leibniziano, lo cual está muy bien. O sea, no cuestiono, ni siquiera os mando al limbo del escolasticismo. O sea que soy solamente leibniziano. Está perfecto. Pero si tanto Morente como Marías toman como referencia a Ortega y toman como referencia el concepto de fondo insobornable, de vocación, no, tendréis que enfrentaros al problema de si hay una vocación para el mal. Así de sencillo. Tendrás que relacionar ilusión con frivolidad. Es decir, ¿por qué no puede haber ilusiones frívolas? ¿Por qué un asesino en serio no puede sentir mucha ilusión por matar a su siguiente víctima? Por hacer una confesión a las ficciones, ¿no? O sea, es decir, eso me parece tan obvio en el mundo que vivimos que si recordamos aquello que decía Ortega de que la filosofía es siempre una cuestión de nivel, claro, yo, con todo el respeto por Marías y por Morente, que volvamos a ser leibnizianos, simplemente anula y neutraliza toda la filosofía de Ortega. O sea, podemos ser marisinos y no ser orteguianos. En el caso de Zambrano no veo ese problema. Menos mal. Va por otro lado. Bueno, el caso de Morente y el caso de María, pues no muy claro. Entonces, ¿Se puede explicar por qué exactamente en María Sancedo en Morente? Porque porque en Morente no hay acceso, porque él convierte el fondo insobornable en transparente. Y el fondo insobornable pertenece a lo que llama Ortega el fondo enigmático de la vida. Y por tanto no es transparente. Es decir, a mí mi vocación me manda, pero yo no sé cuál es mi vocación. Es más, en un texto muy tardío de Goya, Ortega dice, es que hasta que no estamos muertos no sabemos cuál es nuestra vocación, porque nuestra vocación puede cambiar en el último momento antes de morir y dar un sentido completamente distinto a nuestra vida. Cito de memoria una vez más, pero creo que eso no me lo invento. O sea, pero la tesis formal es que nuestro fondo enigmático, nuestra vocación, no es transparente al yo. No lo es. Eso hizo. Si quiere, no intervenir. Aquí, que sobre el mismo tema, vale, muy bien. Creo que yo estoy pedido de la palabra, pero como es sobre el mismo tema, para no, vamos, muy brevemente, habría que ver el texto de Morente, pero vamos, yo creo que no, que Morente precisamente es yo creo uno de los problemas. Bueno, a ver, son dos preguntas. Primera pregunta, la categorización que has hecho, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, el de Morente 35, vida privada, vida pública, la privada, amor, amistad,
y soledad radical. Está bien esas tres. ¿Cómo? Sí, sí, esas tres formas las comparto y las podemos preguntar si habría otras o no. Yo creo que no hay otras, pero bueno, se puede pensar. El problema, más allá de las formas, es cómo las describen. El amor, yo creo que ahí es muy problemático. Es decir, la amistad, ¿vale? La soledad radical, ¿vale? Pero cómo describe el amor, eso creo que nos lo has dicho, que la única forma de unión es el suicidio. El suicidio como punto de los dos. De ese amor romántico. Claro, precisamente dice eso porque esas dos soledades son en contra, yo creo, de lo que está diciendo, o como lo está interpretando Pepe, no son transparentes. Es decir, precisamente porque no lo son, y ahí comparte la tesis de Ortega, sobre depresión, fenómeno cósmico y todo eso, del arcano, de secreto. Yo creo que Morente está en eso también. Es decir, Morente no asumiría la tesis que le están sacando pecho en esa crítica. Pero vamos, Se la cuenta Pedro, ¿eh? claro, no, eso quería decir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si había una cuestión más en esa misma línea o Yo soy muy cultural. Pero es sobre lo mismo. sobre lo mismo, ¿no? Entonces contesta y después. Bueno, vamos, esto es interesantísimo. De verdad, muchísimas gracias por estos comentarios que me habéis hecho. Bueno, yo de entrada, efectivamente, ya con esa intención que tiene Morente de cuál es la misión o la tarea o la vocación, si me apuráis, que tiene que tener el maestro, ¿vale? Tiene que ser una persona para poder ser un buen docente. Quizá a lo mejor pues puedo ser muy levinciano, efectivamente, ¿no? Ya en este sentido de seguir ese posicionamiento morentiano. A mí sí me parece que en ese fondo insobornable, bueno, ni siquiera uno mismo llega a conocer bien claramente. Yo creo que lo he dejado un poco apuntado las posibles contradicciones que hay precisamente en este fondo que tenemos. Ahora, entiendo lo que dices, Pepe, con relación a que una persona puede querer ser un asesino, puede tener esa intención, ¿no? Ahora que hay muchas series de televisión de estas cuestiones, ¿no? Del monstruo y todas estas historias que todos hemos oído, ¿no? O quizá alguno ha visto. Pero, bueno, a mí me cuesta de verdad creer que pueda existir como vocación el que una persona quiera ser verdaderamente un asesino y que sea además mejor asesino cada vez más, ¿no? En sus víctimas. No sé, Estoy de acuerdo contigo. no lo sé, ¿no? Pero Efectivamente, nuestra tarea como filósofos y filósofas es pensar estas cuestiones y está muy bien. Entonces, te agradezco muchísimo los comentarios. Yo no lo veo tan claro así, en Morente. No me parece que eso esté así, pero bueno, habrá que seguir pensando. Dejémoslos en puntos suspensivos. Un momentito, contesta Pepe. Bueno, te agradezco la pregunta porque un poco por terminar, ¿no? No me paré, y aunque lo tenía en la mente, pero bueno, y así que lo voy a añadir para cuando se publique, hay que también hablar de todo lo que es las desilusiones, ¿no? Y yo en eso no me paré, ¿eh? Pero porque efectivamente me dejé llevar de la ilusión es un proyecto, la ilusión es constitutiva, pero eso no quiere decir que no tengamos cada uno de nosotros esa inclinación también a no ser, a no constituirnos, a algo que nos degrada, ¿no? Así que lo añadiré, pero efectivamente, en cuanto que es ilusión, lo que está diciendo María es que es proyectivo, no es disgregante, ¿no? Pero esa inclinación también existe, una y otra, ¿no? Yosu. Bueno, gracias a los cuatro. Yo tengo una pregunta para Mari Carmen o una observación. Como te podías esperar. Bueno, me ha encantado escucharte y me he sentido muchísimo en prácticamente todo lo que has dicho y has puesto la teoría de la metáfora de una manera muy sugerente. De primera estoy muy de acuerdo con muchas cosas que has nombrado. La única cosa que a mí me choca es un poco
la visión que has puesto de Ortega con respecto a la metáfora. Como Zambrano la radical metafórica y en cambio Ortega se queda todavía como que le falta mucho para llegar a algunas conclusiones o algunas cuestiones que hay en Zambrano. Entonces, has seleccionado algunos párrafos de Ortega que efectivamente se puede concluir eso, pero yo creo que hay otros donde se puede encontrar un Ortega bastante más radical, ¿no? Y habría muchos temas por discutir, pero por señalar tres cosas simplemente de las que has dicho. Yo creo que en Ortega la teoría de la metáfora va mucho más allá de una transposición de nombre. No te llego a entender si dices que en Ortega hay una teoría sustitutiva de la metáfora, pero también hay una teoría entonces igual te entendí mal, pero hay una teoría tensiva muy claramente. Y luego la segunda, por ejemplo, en el ensayo cuando decías que Ortega se quedaba en una dimensión psicológica, en el ensayo de las dos grandes metáforas, Ortega dice que para hablar del fenómeno universal de relación entre sujeto y objeto es ineludible el uso de la metáfora. Dice que todo lo demás está colgado. Pues es una afirmación mucho más radical que en otros lugares, la que yo encuentro en el ensayo de las dos grandes metáforas, ¿no? Y que la tercera gran metáfora sea la de la luz, yo tengo bastantes dudas. Justo estoy estudiando eso en la tesis. Ortega, desde luego, plantea la de los diconsentes, aunque la plantea un poco al margen, y quien plantea la metáfora de la luz, que la tercera gran metáfora es la de la luz, es Zubiri. En Hegel y el problema metafísico habla del ensayo de Ortega de las dos grandes metáforas y dice que la tercera sería algo así como que el hombre es la luz que alumbra el universo, aunque toma algunas precauciones, Zubiri. Pero Ortega dice que la luz que alumbra las cosas no es el hombre. En Meditaciones del Quijote dice que es el concepto. Que el concepto pretende una misión muy concreta, no la totalidad, no de esa interacción entre sujeto y objeto. Entonces, bueno, simplemente esos comentarios, yo creo que se puede buscar una Ortega más radical con su teoría de la metáfora. Sí, sí, desde luego, y hay desarrollos sobre la teoría de la metáfora amplios en Ortega, no tantos en María Zambrano. Bueno, está el libro de Anthropos clásico de Chantal Maillard, que también me ha inspirado y la cito, naturalmente. Pero, a ver, cuando yo me refería a que hay una interpretación un poco psicológica, más que ontológica, bueno, eso lo dice Pedro Cerezo, lo dice muchísimos especialistas, tanto en Ortega como en María Zambrano. O sea, yo no veo que en Ortega haya un uso ontológico de la metáfora, o sea, una ontologización de la metaforicidad. Pero eso es discutible, desde luego. Y yo veo que en Zambrano sí que la hay. Y cuando me refería a lo de psicología, me refería a lo que él dice de que la metáfora es una transposición del lugar real al lugar sentimental. O sea, como si los sentimientos no formaran parte de la realidad, ¿no? Una cosa es el lugar real, eso lo dice textualmente, y otra cosa es el lugar sentimental. Y la metáfora lo que hace es trasladarse de un lugar a otro. O sea, no traducir ni trasladarse, ¿no? Y ahí recupera la etimología de la palabra metáfora, que es pues traslación, desplazamiento, etc. Entonces me refería a eso. Y luego la metáfora de la luz es Zambrano la que habla, la que dice que las dos metáforas, no Ortega, las dos metáforas que han caracterizado la historia de la filosofía, a diferencia de las dos grandes metáforas que distingue Ortega en ese texto, que es Zambrano la que dice las dos grandes metáforas que han caracterizado toda la historia de la filosofía son, por un lado, la de la luz intelectual y la de la luz del corazón, que es un poco la que ella promueve, de la luz auroral, digamos, la luz que proviene de las entrañas. O sea, no es Ortega el que lo dice, es Zambrano. Pero, y yo veía más, naturalmente, Ortega, yo creo que no defiende, digamos, esa metáfora de la luz auroral que proviene del corazón, etcétera, etcétera, sino la otra, la luz intelectual, ¿no? La luz del concepto, como tú muy bien estás diciendo, etcétera. Y entonces, bueno, pero es en fin, es una manera de aproximarse a también la metáfora en Zambrano, que yo creo que está mucho menos desarrollada
y que tiene interesantes, digamos, interesantes aplicaciones, ¿no? Y sobre todo en torno al lenguaje, o sea, el lenguaje como indispensable, ¿no? Y como íntimamente unido al pensamiento, o sea, no como la metáfora como retórica y como lo solemos entender, ¿no? Qué bonito escribe, claro, es que nos atrae, usa tantas metáforas. Bueno, es que las metáforas en filosofía, como lo decía el propio Ortega, son necesarias, pues porque, por lo que él decía, ¿no? Pero yo creo que él siempre tenía una aproximación intelectualista o cognitivista a la metáfora, que es interesante, es muy importante también. Mientras que en María Zambrano y en otros, en estos autores, en Unamuno, hay también en Riquer, ¿no? Hay una tendencia ontológica también en la metáfora. Ángel. Eso antes. Bueno, pues yo quería preguntarte sobre la metáfora también, porque lo veo muy interesante, porque es una cuestión que me interesa muchísimo, y el poetizar. O sea, es decir, el Heidegger, después de la Quere, está muy interesado en el pensar. Y él precisamente sitúa el pensar como algo previo al concepto, y es la metáfora, porque es el poetizar, ¿no? ¿Y por qué? Y ya es lo que te quiero preguntar, si hay alguna conexión con Zambrano, ¿no? Porque al final la metáfora es algo corporal, o sea, la metáfora no se puede separar del habitar. La metáfora habla de los sujetos, o de las áreas, de las personas situadas en una situación. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es de Kant, ¿no? Cuando Kant habla de la paloma que vuela, que piensa que el aire es un obstáculo y tal, después él podrá hacer toda esa teoría sobre la sensibilidad y la razón y cómo se conecta el entendimiento. Pero ya la metáfora está pensando una unidad que después él va a separar en conceptos, en niveles y no sé qué, que va más allá de la separación. O la metáfora con la que empieza Hegel en la fenomenología del espíritu de la bellota que simiente, que después lo utiliza para la verdad es un proceso histórico, no tiene un telos, tal. Entonces, yo creo que eso es, el pensar, el denken, es más que la ratio. La ratio se mueve en el concepto, pero hay algo previo que es la metáfora, porque la metáfora apunta a nuestra situación en el mundo. Y hay una metáfora que comparten tanto Zambrano como Hegel, que no sabes si hay alguna conexión, el clerum, el claro en el bosque. Bueno, o sea, esto el segundo Hegel da muchas vueltas, pero es que también es un libro maravilloso de Zambrano. Entonces, me ha encantado tu exposición sobre la metáfora. Y hay una cosa de Zubiri que a mí me parece un poco que hay que mejorar en Zubiri. Zubiri sitúa ese estado preconceptual o prelógico en algo tan formal como la presión primordial de realidad, que es muy formal. Y la función de los fictos es demasiado también formal, ¿no? Entonces aquí hay todo un trabajo para romper esa dimensión de la metáfora que me ha encantado. Me parece maravilloso. Pues muchas gracias. Solo decirte sobre el claro del bosque, sabe mucho más Juana que yo, los claros del bosque, ¿no? Pero vamos, que veo que necesitaríamos hacer realmente un encuentro sobre Zambrano y no solo dedicarle una mesa. Luego los ponentes van a hablar más y tal, pero hay mucho de donde... Y bueno, y como ella decía, o sea, realmente Zambrano, la filosofía de Zambrano es un legado, como dice este proyecto en el que estamos, ¿verdad? Es un legado de Ortega, ¿no? Ella perteneció a la Escuela de Madrid, pero se ha sabido tarde y desgraciadamente se ha visibilizado muy tarde. Y algunas lo estamos haciendo, y algunos. Y bueno, pues rescatar que lo suyo era verdadera filosofía, ¿no? Y que hay una conceptualidad que da mucho de sí. Entonces, y que como ella decía, ella siempre se consideró discípula de Ortega. Y decía, siempre seré su discípula, pero ser su discípulo no es ser su secuaz. Es decir, que el discípulo es el que sigue, pero produciendo algo nuevo, no el que meramente es un secuaz. Entonces sí que hay mucho, desde luego, y que yo creo que habrá una teoría de la metáfora, algunos lo habéis trabajado en Ortega, pero la hay también, y es muy interesante en Zambrano. Y se trata de la metáfora, esas, como dicen Lakoff and Johnson, esas metáforas por las que vivimos. O sea, que no es que escribiera bien, y eso quizá lo han entendido, lo último que os decía, lo de los poetas. Ya se codeaba mucho con poetas, pintores en su exilio. Pero eso que dicen los poetas de ella. O sea, fijaos, es que dice, es un pensamiento poético. No es poesía, es un pensamiento poético. Y yo entiendo, en uno de mis últimos trabajos, entiendo que además la razón poética de Zambrano
no solo es bonita, sino que viene de poiesis. Y poiesis, a mi modo de ver, es generación de sentido y también de realidades. Y gracias a otro proyecto en el que estoy inscrita, que está también aquí, están los IPs, pues profundizando en el exilio de Zambrano, descubrí lo poético que fue el exilio de Zambrano para el exilio en Morelia en concreto, tan breve, tan impactante, porque es su primer exilio, y lo poético que fue, en el sentido de que fue generativo. O sea, José Norro quería contestar alguna cosa antes de dar la palabra a Agustín. Gracias, Javier. Pues el profesor Lasaga, muchas gracias. Por supuesto, evadirse de la vida real es una de las, en fin, goces que obtenemos en la ficción. Intenté decir que esa vida real de la que nos evadimos es sobre todo la vida cotidiana, ¿no? La vida de la labor arentiana, la cama que hacemos para deshacerla a la noche siguiente, el plato del almuerzo que lavamos para mancharlo en la cena. Y por eso mencioné una filóloga, como lo dije, insiste que las mujeres son más amantes, justamente. Bueno, pues se trata de Dueñas, la famosa novelista, ¿no? Y por esa razón. Pero lo que me interesa subrayar es que esa función de la ficción no satisface el afán que nos lleva a ella. Dicho de otra manera, es como la chicoria al café, es una pseudo vida, es un sucedáneo, ¿no? Que Madame Bovary tiene necesidad de meterse en el carricoche, no le basta leer las novelas, ¿no? Y quien se conforma con leer solo las novelas, pues queda frustrado en el fondo. No, tenemos dos palabras, Agustín y Gerardo, y con eso terminamos, Agustín. Bueno, gracias. Tiene un poco que ver con el debate de cómo pensar el fondo sobornado de la identidad, pero más me conecta también con la presentación que ha hecho el profesor de Morente aquí presente. No. Es un falto como de... Y eso, en el sentido de si en realidad esas posiciones, comento un poco por qué a mí me lo parece, se hacen un poco cargo de la fuerza con que ahora realmente se pone en circulación y se reivindica la noción de acontecimiento y el suceso inesperado e inolvidable, que además resulta que es revelador para quien lo vive, ¿no? Es decir, descubre algo que de otra manera no podría tener de ninguna manera, contar con ello, tener antecedentes, y que además yo creo que bueno, permite conjugarse para bien y para mal. Realmente puede ser revelador de las ilusiones que uno tenía respecto del fondo de uno mismo, de la realidad, incluso de la realidad de uno mismo, ¿no? Pero fíjate que yo creo que esa categoría, ¿no? Y su potencia, es verdad que yo creo que a veces también se descontrola en determinadas formulaciones, pero claro, conecto un poco con lo que tú has presentado, Juanjo, porque que tiene mucha consistencia lo que presentas, pero en realidad la respuesta que tú dabas, ¿por qué nos gusta la ficción? Es porque nos contamos, pero en realidad nos contamos sobre todo nuestro pasado, nos contamos nuestras trayectorias, como has venido a decir. En realidad es verdad que, claro, en ficción cinematográfica o literaria y tal, se ve el arco completo, sí, claro, el arco completo que ya está narrado, que ya está ahí delante. Que, en relación con esa mención que haces de Arendt utilizaba ese elemento de que en realidad los historiadores y los poetas... Vamos a tener que cortar a Agustín, que tenemos una pregunta y se nos va a dar las 6. Esta idea de que cuentan a posteriori lo que ha pasado, pero realmente no tienen una función de revelación de lo que está pasando, ni de la encrucijada presente. Por tanto, en ese sentido no cuentan el acto de vivir, sino que... Que Gerardo haga su pregunta y cortamos. En filosofía y poesía, María Zambrano se lamenta un poquito de que para el hombre completo tiene que ser poeta y filósofo, tiene que ser las dos cosas, ¿no? Como si hubiera una metáfora
de poeta y una metáfora de pensador o filósofo, o como si la metáfora tuviera dos momentos, uno en la poesía igual más viva, otro en el pensamiento, en la filosofía igual más metáfora-sentido, metáfora-idea, ¿no? Como, Sí, es a mí, ¿no? Supongo. Perdón, claro, claro. Pues muy brevemente, no estoy conforme, Agustín, en todo, porque es, claro, Aristóteles dice, el poeta Agatón señala que los dioses no pueden hay una cosa que no pueden, modificar el pasado, ¿no? Pero si María dice algo es que sí se puede modificar el pasado. Ortega lo dice, en la medida en que contándonos el pasado le damos sentido. Y nuestro momento actual y sobre todo nuestro momento futuro va a dar sentido a ese pasado que será uno u otro respecto de lo que hagamos. Entenderse, comprenderse a uno mismo es ver el pasado desde el momento presente efímero y sobre todo de cara al futuro que estamos proyectando. El contarnos ciertamente sobre todo el pasado no es el pasado como un reportero, sino desde esta perspectiva y de cara a donde nos proyectamos. En ese sentido es exégesis del yo. Muchas gracias. Brevemente también, sí. Sí. A ver, yo lo que he dicho es que yo lo que veo en Zambrano es que desafía la lógica binaria. Los dualismos, como muchos otros filósofos, como Merleau-Ponty, como quizá Unamuno también, ¿no? Y entonces no es que haya una metáfora para la poesía y otra para la filosofía. O sea, lo que le preocupa a Zambrano es la escisión. O sea, originariamente filosofía y poesía iban de la mano. ¿Qué ha ocurrido después? Pues eso es lo que va analizando. ¿Y por qué es necesario que vuelvan a esa unidad originaria? Eso es lo que justifica argumentativamente. Entonces, no se trata de que haya dos metáforas. La filosofía y poesía son dos modos de actuar, ¿no? Para Zambrano. O sea, de enfrentarse a la... Es que tiene dos momentos. Tenemos que cortar, sí, porque son más allá de así. Un aplauso para los ponentes. Muchísimas gracias.